programa de hoy es un especial, ya que hoy se conmemoran 48 años desde que se declaró el proceso de reorganización nacional, el famoso PRN, liderado por Videla, Macera y Agosti, con la justificación de detener el terrorismo perpetuado por los grupos de izquierda, como los montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero por la otra parte teníamos a la AAA dándole constante cacería a estos grupos, y también el constante desorden social y económico que sufría el país bajo el mandato de María Estela Martínez de Perón. Bueno, el día de hoy tenemos 5 invitados, 4 de los cuales pueden estar presenciales y uno que no, pero sin embargo tenemos un mensaje de él contando su historia al final del programa. Quédense a verlo porque está muy interesante. Ahora los invitados van a ir ingresando y yo les voy a hacer una serie de preguntas con las cuales ellos se van a parar y si tienen algo para decir, para preguntar, lo van a decir. Vayan ingresando, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes ya saben más o menos cómo es la dinámica, así que yo les voy a decir una pregunta y ustedes se van a parar y bueno, yo les voy a dar la palabra y ahí van a contar, van a decir lo que ustedes tengan para decir, ¿sí? Dale. Bueno. Dale. La primera pregunta sería, ¿quién sentía mayor seguridad en aquella época? Acérquense, por favor. Bueno, Abril, si querés contanos. Dale, yo en esa época sentía más seguridad, ya que cuando se realizó el golpe de Estado, los militares cuidaban a cualquier hora del día, ya sea de noche o de tarde, y bueno, yo sentí más seguridad porque podía andar sin ningún problema en la calle. ¿Vos, Facu? Nada, básicamente antes uno salía y generalmente había grupos de izquierdas como el Ejército Revolucionario del Pueblo, Sí. que solían poner bombas en distintos lugares y moría gente inocente también, no solo era quien buscaba. Por eso también siento que no era una época muy segura. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora parece quien haya vivido una situación traumática o sabe de alguien quien pasó por esto. Bueno, Valentino, si querés contarnos un poquito. Bueno, yo viví una situación traumática. En ese momento me encontraba abriendo la puerta de mi departamento y ya sabía lo que estaba pasando. Bueno, ya nos vamos a enterar, ¿no? ¿De qué te pasó? Claramente. Bueno, mucha fuerza para hablar de eso. La próxima es, ¿quién cree que hubo una mejoría en la economía? Bueno, Facu, ¿tenés algo para decir? Sí, básicamente antes de la dictadura había muy pocas marcas en general, ya sea de autos o simplemente de la comida. Por ejemplo, galletitas se vendían en lata, se abrió la importación y esto hizo que entren productos importados de mejor calidad a un mejor precio. Y también otro aspecto muy positivo que veo es la cantidad o la facilidad para acceder a grandes préstamos y la baja de interés que tenían. Es por ello que creo que mucha gente pudo progresar durante la dictadura. Genial, Claro. muy bien justificado. Bien, y la última es, ¿quién cree que hubo injusticias cometidas? Bueno, chicos, ¿alguno de los dos? Bueno, si quieren hablo yo. Dale. Me parece muy injusto que, por ejemplo, para Malvinas lleven a chicos de 18 años que capaz que nunca habían usado un arma, habían practicado o algo de eso. Y otra cosa injusta fue que los militares se han llevado a muchos inocentes. Verdaderamente. Bueno, si quieren, vayan pasando a la mesa. Dale. Gracias. ¿No? Bueno, nos encontramos ahora en la mesa para discutir algunos de los temas que se hablaron recién, que son muy interesantes, y yo tengo un par de dudas aparte, así que no, me las voy a sacar. Tengo una pregunta para vos, Valentino. Tiene que ver con el tema de cuándo pudiste empezar a hablar de tus traumas. Porque conozco mucha gente que luego del autoritarismo pudieron hablar de lo que les pasó mucho tiempo después, ¿sí? Por sus traumas y esas cosas. Y bueno, me gustaría escuchar tu caso, si Bueno. querés compartirlo. Yo empecé a hablar a mediados de 1998, primeramente con mi familia, empezando por
la picana. Mm. Me electrocutaban por todo el cuerpo, sobre todo en las tetillas y en el abdomen. Luego me tuvieron varios días colgado en el calabozo. Me quemaron 2 o 3 veces con clavos hirviendo. Además, me violaron con un palo de metal electrificado. No, eso es horrible, la verdad. Muy feo. Sí, no, es... La verdad que... No me puedo imaginar una persona pasando por una situación así. Y ahí, ¿cómo fue? Debe haber sido duro aceptarlo. Muy duro. La verdad que... Me costó varios años. Te compadezco. Valentino, vos igualmente te secuestraron por una causa, ¿no? Digamos, vos reconociste haber sido montonero. Así es. Y por eso se ve que te han secuestrado. Hoy en día pasa lo mismo si uno está al margen de la ley y vemos delincuentes que son secuestrados. Y no es que no te secuestraron por ninguna razón, sino que tenían una justificación. El tema de la tortura, la verdad que no sé, no te podría decir nada, yo no vi el caso. Y igualmente lo que molesta a los militares es que no se reconoce el daño que han hecho estos grupos de izquierda o de derecha. Es más, la dictadura del 76 arrancó por los disturbios que generaban estos grupos. Uno fue ese de los motivos para mantener el orden constitucional. Bueno, podemos ver, los militares reconocen haber asesinado o desaparecido alrededor de 8.000 personas, 8.589 para ser exactas. Y en los últimos, si uno compara esos datos con la actualidad, en los últimos 7 años y medio, que fue más o menos lo que duró la última dictadura, podemos ver que han asesinado a alrededor de 19.000 personas. Yo tomé datos del 2012 al 2019, de los cuales en cada año habían entre 2.500 y 3.000 personas asesinadas por año. Quería aclarar ese dato porque generalmente se suele mencionar que fueron 30.000, cuando en realidad también los medios internacionales de ese momento nunca nombraban los disturbios causados por los montoneros. Me parece una estadística interesante lo que hiciste, ¿sí? Tomar los años que duró la dictadura del 76 y aplicarlo en la actualidad y ver la cantidad de gente que ha fallecido durante los años y hacer una comparación los números. Es interesante. La dictadura se presenta para defender a la comunidad. Esto también requiere de apoyo del pueblo, sí. Y esto a cambio le ordenaría la sociedad y establecería límites claros para que se lograra una sociedad bien organizada. Genial. Claro, básicamente el punto de la dictadura en papeles escritos vendría a ser, o sea, no en la práctica, sino en lo que se supone que es una dictadura, tendría que ser apoyada por la gente, sí. Y bueno, no tendrían que ocurrir secuestros como sucedió, pero bueno. De hecho, mucha gente apoyaba la dictadura por lo que se vivía anteriormente, como bien mencioné. Capaz que un grupo de estos revolucionarios o que hacían disturbios ponían una bomba en un lugar. Una de las más conocidas fue en una comisaría donde se buscaba matar a una persona y terminaron muriendo también muchas más personas. Claro, mucha gente inocente. Que ese orden, o sea, una persona capaz en ese momento salía y no sabía qué iba a pasar, capaz que te mataba un grupo de derecha como de izquierda, era continuamente disturbios en la calle. Por eso muchas personas apoyaron a la dictadura para mantener ese orden social. Como dijo Abril, que para que comience una dictadura tiene que tener el apoyo de la gente. Si bien yo tengo entendido, al principio la gente, como vos dijiste, apoyaba, entonces por eso se comenzó hasta que, bueno, se empezaron a dar a luz las desapariciones. Bueno, Facu, yo te quería hacer otra pregunta sobre el tema económico que mencionaste recién, porque yo tengo el ejemplo de mi papá, que durante esos tiempos él se quería comprar un auto, por ejemplo un Falcon,
lo pagaba como si fuera un Mercedes. Claro, Y exactamente. es un un... auto de gama media, baja. Sí, y además producido acá en la Argentina. Claro. Em, Recién los últimos modelos incluso tenían aire acondicionado, Por pero eso. si no tenían levantavidrio manual, o sea, y en otros países capaz que en dólares pagabas el mismo precio por un auto mucho mejor. ¿Y lo cómo es? bueno que se hizo en el aspecto económico fue la apertura del mercado, así pudiendo permitir el ingreso de productos con más, haya más variedad de productos. Eso implica que haya tantos productos mejores como peores de los que se vendían en ese momento, pero cada uno tenía la libertad de elegirlos. Elegirlos, claro. Y también tenían diferentes precios. Por eso se dice que se brindaba un producto de mejor calidad, un mejor precio. Y nada, esto lo que hizo posibilitó que muchas personas también pudieran progresar económicamente. También va de la mano con los préstamos y la facilidad que se obtenían. Debemos recordar que en ese momento era muy rentable sacar un préstamo porque uno podía invertir ese dinero y hacer lo que uno quisiese, y la tasa de interés era muy baja. Si bien tengo entendido que el tema de los préstamos, intereses y todo eso no era del todo positivo, ¿verdad? Está en lo cierto, ya que en esos momentos se hizo uso de lo que llamamos bicicleta financiera, lo que consistía en que entraban dólares al país, con eso se compraban pesos, la gente compraba LEVAC en el Banco Central, lo que les hacía ganar un 25% de intereses, con lo que se volvían a comprar dólares, pero lo que sucedía con esto es que se fugaban más dólares de los que entraban al país. Y esto solo se puede sostener con Deuda. con deuda. Verdad. Exactamente. Además, no olvidemos que teníamos una de las deudas externas más importantes en todo el mundo. Sí. Y hablando de Latinoamérica, era la tercera más importante. A esto se le sumó gastos que se podrían decir que fueron innecesarios, ya que mucha plata se utilizó para comprar armas para las Fuerzas Armadas, ya que se veía un conflicto, un posible conflicto con Chile. un posible conflicto con Chile por el tema de los límites de frontera. Sí, un gasto totalmente innecesario. Claro, ¿verdad? porque no se terminó dando debido a que el Papa pudo intervenir. Claro, pero esas armas, ese gasto que hubo en armas, después fue... esas armas se las utilizaron en las Malvinas, así que fue un gasto bien hecho. Ah, mira, no estaba informada del tema. O sea que, bien, se pudieron utilizar al menos. Sí, no fue totalmente innecesario entonces. Sí. Si bien comprendo tu postura y lo que estás diciendo, que es injusto, la guerra fue como un mal necesario, ya que si hubiésemos ganado la guerra, Tendríamos las Malvinas. claro, tendríamos las Malvinas y además, si hubiésemos ganado con Gran Bretaña, seríamos como que estaríamos bien vistos por todos los otros países y además serían los militares en el poder. Ok, por lo que vos me dijiste, está todo bien, está perfecto lo que estás diciendo, pero en ningún momento me nombraste a las personas que combatieron en la guerra. Eran Sí. personas muy jóvenes que capaz que nunca en su vida habían utilizado un arma, las familias y capaz que ellos mismos muy asustados por lo que se venía, sufrieron hambre, frío. Tiempo después de la guerra nos enteramos que los chocolates o los regalos que le hacían los familiares a los combatientes nunca llegó. También nos enteramos que recién el último día, cuando ya la guerra había finalizado, se les entregaron los regalos, pero no todos, ya que... Se los habían comido los Sí. altos. Sí, de eso estaba enterado. Sí, es un tema, la verdad, difícil. O sea, en cuanto a tema técnico de gastos y eso, si bien el tema de las armas fue reemplazado en Malvinas, el tema de las vidas es algo irrecuperable y algo que no se puede poner en números, la verdad. Sí, Personas muy jóvenes eran. sí, la verdad que sí. Creo que todo está dicho, ¿verdad? ¿No? Bueno. Y cambiando de tema, otra cosa que me hizo ruido fue el tema de la bicicleta financiera.
porque bueno, hay que aclarar que no solamente sucedió en la dictadura, sino que también sucede en la actualidad y ha sucedido antes, digamos. Sí. Ok, o sea, dejando en claro que no fue culpa de los militares. ¿Ese O- es como tu o- punto de vista? Claro, pero como que también no hay que echarle la culpa porque no pasó solamente en ese momento, sino que también, además en la actualidad sigue pasando. Sí, sigue habiendo Eh, deuda también. Y otro dato que me pareció muy interesante, que no lo sabía, es que en la dictadura apareció la primera tarjeta de crédito y también supuso como, a ver, si bien no era accesible para todas las personas, pero era un punto innovador quizás en ese aspecto, ya que se llamaba London Card, la tarjeta. Era una tarjeta de crédito que fue dada por el Banco Londres, se llamaba en ese momento. Hablando de bancos, lo que se hizo en la dictadura fue congelar todas las cuentas bancarias de políticos y sindicalistas peronistas. Mira, todos datos de color están tirando, la verdad. Y bueno, hablando de sindicalistas y sindicatos, capaz que era necesario, no sé si congelar las cuentas, pero sí quizás neutralizar o tratar de congelar el poder que ellos tenían. Pero eso se conecta directo con lo que comentó Abril, del tema de la necesidad de la dictadura de establecer el orden Claro, de porque alguna manera. continuamente exigían cada vez más y aparte se iban politizando estos sindicatos, entonces fue necesario haber Reducido el poder, reducido básicamente. el poder de los Sí. sindicatos. Bueno, todos dieron su punto de vista, yo creo que a mí me gustaría dar el mío. Si bien comprendo lo que ustedes explican, sí, a favor de los militares, y vos contando tu experiencia, sí, de que fuiste torturado, yo creo que un día como este, que se utiliza para conmemorar, sí, que van pasando los años, por ejemplo, estamos a 48 años, yo creo que hoy es un día para hacer una profunda reflexión y recordar, sí, tanto las cosas malas que sucedieron, los terrores para que no vuelva a suceder nunca más, ¿sí? Aprender del pasado para que no se vuelva a repetir. Como lo prometido es deuda, al final del programa tenemos la opinión, sí, del quinto participante que no pudo concurrir y se va a estar mostrando. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el veterano de guerra de Pratijuán, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizado Isaí General Belmontes, que tenía asiento acá en Mercedes, la actual Gendarmería Nacional. Bueno, le voy a contestar un par de preguntas que me mandaron. La primera era, yo solamente estaba haciendo el servicio militar obligatorio en el año 81, que era una ley, era obligatorio el servicio militar. Bueno, después, muchos años después se sacó esa ley. Hice durante todo el año 81 el servicio militar, el cual luego en noviembre me dieron de baja y estaba en mi casa. Luego que sucedió el 2 de abril me volvieron a incorporar. ¿Qué sentí allá? Allá sentía en Malvinas, era como una explicación, sentimientos entrecruzados entre querer volverte y querer defender a la patria a la vez, porque estaba en un lugar muy frío, inhóspito, no era nuestro hábitat normal. Incluso no sabíamos nosotros que íbamos a ir a Malvinas. Nosotros lo sacaron un lunes 12 a la noche y no sabía dónde íbamos y aparecimos un martes 13 en Malvinas. El rol que yo desempeñaba era tirador de un cañón 105 milímetros, el cual nunca lo usamos, era un aparato viejo, obsoleto, pero teníamos muy buenas armas, muy buenos fales, muchas municiones. ¿Y qué siento hablar de Malvinas?
Malvinas es un sentimiento del veterano, el sentimiento que llevamos cada uno es por haber defendido a la patria, haber entrado en combate por la patria, por nuestro suelo, porque es nuestro. Nosotros defendimos algo legal, nuestro, siempre fueron nuestras, nunca lo dudamos y siguen siendo nuestras. El mensaje que le puedo dar es no renunciar a la causa Malvinas, hay que seguir malvinizando, hay que seguir luchando, no hay que entrar en guerra, la guerra es cruel.